buenas tardes, buenas noches también, para quienes están más lejos. Bueno, hoy acá es una tarde de calor tremenda, así que hoy estoy con un licuado refrescante. Bien, la última se me hizo un poco larga para la garganta, pero estuvo muy linda la clase, así que gracias por participar a todos. Mientras tanto voy a afinar un poco el violín, mientras se van uniendo, van llegando. Cuánta gente conocida, muchas gracias por sumarse hoy a la clase de hoy. Estamos esperando mientras van sumándose un par de personas más. Hola, muchas gracias por sumarte. Bien. Bueno, ya podemos ir comenzando, ahora con violín afinado. Muchas gracias a todos por sumarse. Les voy a explicar cómo va a ser la metodología de hoy. Qué bueno, Jesús, muchas gracias por sumarte, un colega violinista, otro más de los varios que tenemos acá en el grupo, en el vivo de hoy. Bueno, les decía que voy a explicarles un poco cómo va a ser la metodología de la clase de hoy. Hoy vamos a hacer las explicaciones primero y después vamos a dejar todas las preguntas para el final, todas juntas. Así lo hacemos de una forma tal vez un poco más organizada que la vez pasada. Bueno, hoy tenemos dos temas centrales que son aprender mejor y la postura en el violín. Aprender mejor es un poco algo que nos había quedado de la clase 0, en la que estuvimos charlando sobre los 4 pilares básicos de lo que para mí son los 4 pilares básicos de la filosofía violinística. La filosofía violinística para mí es todo el razonamiento que uno hace sobre lo que significa aprender a tocar el violín o lo que significa tocar el violín en sí. El violín, el cello, tenemos acá varios colegas chelistas, Pablo, que te mando un saludo grande, Cari, que se sumó hace un rato. Aprender un instrumento que es algo complejo, maravilloso, pero que bueno, más de una vez nos hace poner a pensar en cuestiones más elaboradas sobre qué representa para uno tocar un instrumento, qué representa para uno la música, cuánto tiempo uno está dispuesto a dedicarle, por qué. Porque de repente, bueno, a todos los que hoy tocamos un instrumento o cantamos o hacemos algo que tiene que ver con música, de repente algo nos empezó a traer del violín, algo nos empezó a traer de la música y en un momento empezamos a dedicarle cada vez más tiempo y nos llevó a hacernos estas preguntas, ¿no? Que hay muchos casos, yo conozco, bueno, hay un par de casos acá en el chat que por ahí se dedicaban a otra cosa y empezaron a tocar el violín o el cello y se recoparon. Bueno, entonces, la filosofía violinística tiene que ver con todas estas preguntas que nosotros nos hacemos o sensaciones o reflexiones que tenemos sobre la música en nuestras vidas. Eso es a lo que yo llamo la filosofía violinística y no es una idea mía, es una idea de un gran maestro de violín que conozco
hace rato, que se llama Alejandro Lijovic, y muchas gracias. Claro. Bien, buenísimo. Perdónenme un segundo. Me han acercado muy amablemente una bebida. Gracias. Bueno, entonces ahora sí, seguimos. Discúlpenme. La filosofía violinística es todo esto que nosotros hacemos o elaboramos sobre este pensamiento. ¿Y qué tiene que ver con aprender a tocar mejor el violín, que es el título más interesante tal vez para la clase de hoy, o aprender más rápido a tocar un instrumento? Tiene que ver porque en la medida en que nosotros vamos resolviendo qué nos pasa con el instrumento, cuánto nos interesa o cuánto queremos dedicarle, empezamos a ser más estratégicos para avanzar con el instrumento, para aprender más rápido, para aprender mejor. En la medida que uno se da cuenta de que tocar el violín o el cello realmente es algo que le moviliza, también uno empieza a ser más consciente de que tiene que dedicarle más tiempo. Este vivo forma parte del curso de violín para principiantes desde cero. Y uno de los requerimientos para hacer el curso era y va a seguir siendo poder dedicarle al menos 10 minutos diarios a la práctica. ¿Por qué? Porque si no, sencillamente es casi imposible aprender a tocar el violín. Es imposible, mejor dicho, me retracto, es imposible aprender a tocar cualquier instrumento si uno no le dedica un mínimo de tiempo. Pero es un mínimo de tiempo, no es una cadena que vamos a arrastrar el resto de nuestras vidas. Bueno, ¿queremos tocar un instrumento? Sí, buenísimo. ¿Qué tenemos que hacer para tocar un instrumento? Tenemos que empezar a tomar clases, por ejemplo, que puede ser en este formato gratuito, puede ser en formato pago. Ahora estoy habilitando una nueva propuesta de clases grupales, que si les interesa me escriben después, igual les puedo hacer llegar la info porque lo van a ver en las redes. Pero bueno, lo primero que tenemos que saber es que si queremos tocar un instrumento y nos copa tocar un instrumento, tenemos que investigar un poco de qué se trata y formarnos, tomar clases, de nuevo, formato gratuito o formato pago. Por eso ahí es donde estas preguntas que uno se hace o la filosofía violinística entra en juego, ¿no? Porque es una decisión, a veces es una decisión económica, decir, bueno, quiero tomar clases de violín y hay que poner el dinero, ¿no? Para tomar clases pagas, o simplemente poner el tiempo. Rubén Sánchez, bueno, les comentaba recién que las preguntas las vamos a dejar para ciertos momentos puntuales, pero me encanta que la vayan haciendo, yo después puedo ir leyendo lo que van escribiendo. Muchas gracias, es una buena pregunta, Rubén. Bien. La filosofía violinística, el tema de decidir si uno quiere tomar clases o no, si uno quiere pagar o no para tomar clases de instrumento, cuánto tiempo uno quiere dedicarle, tiene mucho que ver con el tema de aprender más rápido a tocar el violín, ¿no? Si uno quiere aprender rápido, lo primero que tiene que hacer es empezar a pensar en cómo aprender rápido. Y eso, bueno, una buena forma de resolver eso es tomando clases. De nuevo, no necesariamente tienen que ser clases pagas, pueden ser clases gratuitas en este formato. Hay también otros violinistas que hacen esto que hago yo y que lo hacen muy bien también. Somos muchos colegas. Bien, entonces, un consejo, como saliendo de todo esto que fue esta larga introducción a aprender a tocar mejor, el consejo que puedo darles sobre lo primero que tienen que hacer si quieren aprender a tocar más rápido el violín es dedicarle más tiempo y tomar clases, porque de forma autodidacta se pueden llegar a buenos resultados. De hecho, en mi página web tengo un artículo que escribí hace poco en violinistaparaeventos.com sobre si se puede aprender a tocar el violín autodidacta. Sí, se puede, pero se tarda más. Es mucho más fácil cuando alguien con experiencia nos ayuda a resolver los múltiples acertijos que tiene tocar este instrumento maravilloso. Eso sobre aprender a tocar mejor o más rápido el instrumento. Después, bueno, en la medida que uno va teniendo la certeza de que quiere tocar mejor el instrumento,
tal vez llegue uno, con suerte, a darse cuenta de la importancia de la técnica a la hora de tocar bien un instrumento, ¿no? Tocar bien es tocar de la forma en que uno le gusta, ¿no? No es que hay una forma bien y una forma mal de tocar, que esto tiene que ver con algo que un colega violinista mencionó en el vivo pasado, que hizo una afirmación interesante y polémica a la vez, que después pudimos charlar sobre eso. Él dijo que el violín o cualquier instrumento había dos formas de tocarlo, o bien o mal. Y la realidad es que tocar bien o mal un instrumento no existe. ¿Qué es bien o mal cuando uno habla de arte? Uno en todo caso puede hablar de lo que emociona y lo que no. Bueno, tocar bien un instrumento, tocar mejor un instrumento, podría ser tocar de una forma en que emocione más a la gente, ¿no? Yo como violinista, ¿qué quiero? ¿Para qué quiero tocar mejor? Bueno, para divertirme más, para hacer llegar más emociones al público que me escucha, para poder ayudar a quienes quieren tomar clases o a quienes quieren aprender un instrumento. Eso podría ser tocar mejor, o para eso uno puede querer aprender a tocar mejor. Bien, para eso entonces necesitamos tomar clases, formarnos, y de donde venía todo este tema es de la importancia de la técnica. En la medida que uno domina mejor el instrumento, también tiene más posibilidades de expresar mejor emociones a través de los sonidos. Y eso lo da la técnica, no lo da otro tipo de práctica, como por ejemplo, no sé, se me ocurren varias, pero todas polémicas que nos llevarían un rato de charla, de conversación, incluso en otro formato más cara a cara, si quisiéramos hacer un buen abordaje. Pero la técnica es súper importante si uno quiere progresar con el instrumento. Así que, ¿qué podemos hacer para aprender mejor y más rápido a tocar el violín? Tomar clases, dedicarle tiempo, poco, no es mucho, poco, y no es para toda la vida, pero dedicarle un rato de tiempo, hacernos preguntas muy importantes sobre qué significa para nosotros tocar el instrumento, porque en la medida que podamos resolver eso, vamos a querer dedicarle más tiempo también, y empezar a reflexionar sobre la importancia de la técnica, a averiguar sobre cuestiones técnicas, porque es el medio por el cual nosotros vamos a poder expresar, poder tocar realmente y hacer que el violín suene con la impronta que nosotros le queremos dar. Voy a mostrarles directamente la diferencia entre una buena técnica y una mala técnica. Sin ofender a nadie, por supuesto, voy a hacer una muy burda dramatización de lo que sería tocar mal un violín. Y después voy a hacer lo que sería tocar mejor el violín. Cuando uno recién está empezando o no tiene mucho conocimiento sobre el instrumento, es normal, por ejemplo, que el arco del instrumento se vaya a zonas donde suena peor, ¿sí? No voy a hablar de lo que está mal y lo que está bien en este momento respecto a la técnica, porque de nuevo, mal y bien es totalmente relativo. Pero supongamos que les pasa esto, ¿no? Que quieren tocar una canción, por ejemplo, Estrellita, para no hacerlo más largo. Por ahí yo tengo muy claro que quiero que Estrellita suene de una forma mucho más dulce, más melodiosa, con vibrato, pero si yo no sé cómo hacer eso, cómo transformar esa idea en algo real, el instrumento no lo va a hacer por mí, porque es simplemente una caja de madera que tiene unas cuerdas y no va a hacer nada por mí si yo no lo hago. Entonces ahí es donde viene la técnica. Y yo, ustedes, cualquiera, y por eso la importancia de la técnica, que es lo que quiero resaltar ahora, pueden tocar así.
partes totalmente distintas de la misma pieza. Y eso no tiene que ver con el esfuerzo o con nada que no sea la técnica. Yo lo único que hice fue pasar mejor el arco, modificar la forma en que ponía mi mano izquierda y hacer vibrato. Solo eso dio como resultado esa diferencia entre melodías. Por eso, la importancia de la técnica. De nuevo, es lo que a ustedes les va a permitir expresar a través de su instrumento. Entonces, un repasito hasta ahora. ¿Qué podemos hacer para aprender más rápido a tocar el violín? Tener claros los objetivos de que, primero, que queremos tocar mejor. Segundo, cómo queremos tocar. Y después buscar a alguien que nos ayude a tocar mejor. Para hacerlo más rápido. ¿Sí? De nuevo, el tópico es cómo hacer para aprender más rápido violín. Bueno, César, gracias por unirte al grupo, al vivo. En breve voy a estar contestando todas las preguntas, así las puedo contestar bien tranquilos y tratar de ayudarlos bien. Bueno, ya no creo que haya mucho más para decir respecto a cómo aprender más rápido a tocar el violín. Yo sé que es un baldazo de agua fría todo lo que dije. No me maten porque la verdad es que no es la idea desmotivarlos para nada, sino al contrario, saber que esto es así. ¿Queremos aprender a tocar el violín más rápido? Ok, lo que hay que hacer es tomar clases de violín gratuitas, no importa el formato, pero tener a alguien que nos forme, tener los objetivos cada vez más claros y buscar una buena técnica, como planteamos desde el principio. Y por supuesto, dedicarles tiempo, practicar 10 minutitos aunque sea, eso alcanza y sobra, porque uno lo que está haciendo es empezar con el violín. No hay que practicar largas horas, interminables noches de desvelo. No. Después, si ustedes se copan muchísimo con el violín y lo quieren hacer, buenísimo. Todo el tiempo que le dediquen al instrumento, el instrumento se los va a devolver realmente. Bueno, eso, vamos a hacer un espacio de preguntas acá, que en lo posible relacionadas con todo lo que es aprender violín, todo lo que es esto que estuvimos charlando de aprender más rápido, pero si surgen dudas que no tienen que ver con este tema, las dejamos para después, para el final, que ahí sí vamos a abrir todo el abanico de preguntas para que no se tengan que quedar con ninguna duda. Bueno, voy a tomar unos minutos para saludar. Muchas gracias. Siempre me encanta ver que somos de distintos países. Habemos de Argentina, Perú, Bolivia. Bienvenidos, muchas gracias. También hay gente de Guatemala que yo sé que se iba a conectar. Bien, la vez pasada tuvimos una colega de Francia que nos honró, una violinista realmente muy buena que nos honró con su presencia aquí. Bueno, bienvenidos a todos. Se me complicó mucho el vibrato, me cuenta ahí Jesús. Bueno, Jesús, recordámelo más tarde, igual voy a estar leyendo las preguntas, pero me encantaría comentar sobre el vibrato después. Rubén Sánchez, habías hecho una pregunta buenísima que te prometí contestarte y lo voy a hacer ahora. Rubén me preguntó, ¿a qué le llamas la práctica? 10 minutos. Bien, le llamo la práctica el tiempo en que uno le dedica a realizar actividades repetitivas con objetivos puntuales. No cualquier jornada, así sean 3 minutos, en donde uno dice, ahora tengo que lograr acordarme de cómo suena una nota. Bueno, eso encaja dentro de lo que yo llamo práctica. Todo el tiempo que uno le dedica a hacer una actividad que en el futuro va a traer una mejora en el instrumento. La práctica puede ser simplemente imaginarse cómo suena una nota. La práctica puede ser escuchar notas que suenan en el violín y transcribirlas, como fue la tarea que subí en la clase ayer a YouTube, en la clase en donde les explico cómo afinar el instrumento, y también les doy unos ejercicios que forman parte de este curso, unos ejercicios para mejorar el entrenamiento auditivo. Así que a eso llamo yo la práctica, Rubén. Todo el tiempo que uno le dedica a mejorar algo que
que después le va a servir para tocar mejor. Bien, Sofía dice, ¿cómo se dicen canta la rítmica? Sofía, no termino de entender muy bien tu pregunta, si me la pudieras desarrollar después, buenísimo, porque me encantaría poder contestarte. César, ¿qué tal? Llegué tarde, preguntas. No, solamente los aburría un poquito con unos temas de filosofía de violín, pero la clase la voy a subir a YouTube por partes, así que vas a poder verlo. No te preocupes por esos minutitos que llegaste más tarde. Bien, cuánta gente que se unió, muchas gracias. Bien, a ver si me enseñas cómo tienes que acomodar el puente, por favor. Sí, claro, te enseño cómo tengo acomodado el puente, César. Mira, esto es así. El violín lo pones paralelo al piso y perpendicular tiene que estar el puente, perpendicular a la panza del violín. Y tiene que estar, va a depender del modelo de violín que sea, pero tiene que estar muy cerca de estas líneas que tienen las césped. Las césped son estas aberturas que tiene el violín. Tiene dos líneas acá, dos muescas, y entre estas muescas tiene que estar el puente. No sé si se llega a ver bien. Y siempre perpendicular a la línea de la tapa del instrumento. Bien, a ver, gracias por las más preguntas, las otras preguntas que están haciendo. César, gracias, desde México, no había nombrado México hoy. Muchas gracias, Guada también, Perú, muchas gracias por acompañar en estas clases gratuitas. Chile, muchas gracias, bienvenidos desde Chile también. A ver, voy bajando. No estoy muy ducho, la verdad, que con el teléfono, así que ténganme paciencia si voy quejándome de cómo manipular el teléfono. A ver, me cuesta mucho solfear, dice María. ¿Qué puedo hacer? María, si te cuesta mucho solfear, lo primero que podrías hacer sería buscar algún ejercicio sencillo de cómo solfear. La clase que viene, que es la clase número 3, que voy a subir a YouTube, no estoy hablando de los vivos, sino de las clases que subo los viernes, que son clases grabadas, pues son un total de 6 clases. Y vamos por la tercera que voy a subir la semana que viene. Voy a dar ejercicios rítmicos, así que si estás suscrito al canal, te va a llegar la notificación. Es una clase en donde, donde les voy a enseñar a pasar el arco de forma más concreta, pasar el arco sobre el instrumento, y la actividad de tarea que van a tener van a ser ejercicios rítmicos. Esa sería una buena forma de empezar, con una explicación de cómo solfear, por lo menos los ejercicios rítmicos. Y después es más que nada práctica. Lo que puedes hacer es agarrar partituras muy sencillas, como las del libro Suzuki, y empezar a descifrar primero los ritmos, porque es muy importante primero descifrar el ritmo y después los nombres de las notas. Y con eso solo vas haciendo solfeo hablado. Por ejemplo, a ver qué tengo acá. Mira, lo que puedes hacer es esto. Acá yo justo tengo el libro Suzuki, ¿sí? Tengo la canción acá, Long Long Ago, Long Long Ago. Y lo que te recomiendo que hagas es que te agarres canciones sencillas como estas y empieces a leer el ritmo. Primero, diferenciar qué figura es, que es muy importante, diferenciar qué figuras tenés. Si sabes sacar el compás, entender el compás de la partitura mejor. ¿Qué es un compás? Un compás es una forma de agrupar pulsos y de dividir el pulso acá y establecer un metro, una métrica, y a eso se le llama compás. Una vez que entendés el compás, lo que haces es tratar de descifrar y de encastrar en esos pulsos todo lo que tenés acá, todas las figuras. Entonces empezás leyendo solo el ritmo. Ta, 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 por ejemplo. Después descifrás qué notas tenés. Bueno, la primera es la segunda es la tercera es si,
la cuarta es do, y así lo haces con todo el mismo fragmento que recién solfeaste el ritmo. Y ahora superpones el ritmo más la lectura de las notas y te va a quedar la, si, do, re, mi, fa, mi, do. Y así es como vas progresando, ¿no? No quieras hacer todo junto con el tema del solfeo, no quieras leer todo junto, ritmo, compás, notas, sino que separalo, resolver primero el ritmo, después resolver el nombre de las notas, después resolves otra cosa, matices, después resolves afinación y los vas superponiendo de a poquito. Eso para mejorar la lectura y el solfeo, María. Espero que te sirva la respuesta. Cualquier cosa me repreguntás y yo te contesto de nuevo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Gracias. Colega, un muy buen violinista, la verdad. Que mucho talento, muchísimo. Ya me encantaría a mí tener tu talento, Lucas. Bueno, saludos desde Chile, muchas gracias. Saludos desde aquí para vos, desde Argentina. Estoy aprendiendo, recién tengo un profe de violín. Genial, digo, si tenés un profe de violín, es lo mejor que puedes hacer para aprender violín de forma rápida, que era uno de los tópicos de esta clase, aprender el violín de forma rápida. Pablo, se ve bien y muy clarito. Me alegro, Pablo, que se vea bien y clarito, es importante. Bien, cada vez que afino... César, me perdí algún mensaje me parece. Me decías que cada vez que afinas el violín no te queda igual. No sé muy bien a qué te referís. Si me podés desarrollar un poco más la pregunta, buenísimo, porque así te puedo contestar bien. No me gustaría que te quedes sin la pregunta resuelta, sin la respuesta. Maribel me pregunta, ¿cómo se sabe cuál es la tensión correcta del arco? Bien, Maribel, la tensión correcta del arco va a variar. Lo que uno tiene que buscar es que el arco, cuando lo apoya en el violín, no rebote demasiado, porque si no nos va a tener problemas a la hora de tener sonidos parejos. Y también nos tiene que pasar que algo rebote, ¿no? Si por ejemplo está suelto, ya la baqueta del arco va a raspar la cuerda y ya no nos va a resultar el sonido. Yo les recomiendo siempre que busquen estas cosas ustedes mismos. Te voy a dar una respuesta concreta igual ahora, ¿no? Pero que siempre tengan como referencia el sonido. ¿Cuál es la tensión correcta del arco? Es una tensión en la que podés sacar un mejor sonido esforzándote menos. Yo lo que recomiendo es que en un arco tengan aproximadamente un meñique de distancia entre la baqueta y la cerda cuando está tenso. Eso en los días de humedad va a tener que ser un poco más de tensión, porque si no les va a quedar muy blanda la cerda y no les va a raspar bien el instrumento. Pero la idea, mira, es que si vos tenés el arco demasiado tenso, te va a suceder esto. Te va a temblar todo el arco porque va a rebotar mucho. Si vos tenés el arco demasiado flojo, directamente te va a raspar la baqueta a la cuerda, te va a ensuciar el sonido y aparte te va a perjudicar el arco, las cerdas y las cuerdas. Entonces, un punto de buena tensión es acá, a un meñique de distancia entre la parte más baja del arco y la cerda. Esa es una distancia en donde no te salta demasiado, es más controlable y no te pega la baqueta en la cuerda. Bueno, Maribel, espero haber respondido bien tu pregunta. Cualquier cosa me repreguntás y encantado. César, acabo de recordar que, claro, la clase que subí ayer a YouTube es sobre afinación, te la recomiendo. Es una explicación sobre cómo afinar el violín de una forma bastante sencilla usando las frecuencias. Bien, de nada, María, me alegro haber respondido tu pregunta. Sofía dice tips para entonación.
Bueno, para entonación, para afinar, le recomiendo, primero que nada, cultivar mucho el oído, escuchando notas afinadas ya, que pueden ser desde un teclado, desde un piano, desde una melódica, desde una flauta, desde instrumentos, bueno, la flauta no sé tanto, o desde una guitarra afinada ya, instrumentos que ya tengan la afinación bien. Escuchar mucho, prestar mucha atención a esas notas, tratar de grabarlas, va a hacer que vos mejores la percepción de la afinación. Después vos con esa percepción la trasladas al instrumento, que es al violín, que es un instrumento donde afinar cuesta un poco más. Después lo que podés hacer, si no tenés otro instrumento, como mencioné la clase pasada, y de eso creo que subí un pequeño video, podés trabajar con el afinador. Te pones el afinador en el teléfono o en donde sea y vas tocando las notas con el violín. Una vez que vos ves que está afinada una nota, agarras una sola nota, por ejemplo, mi. La tocas y vas corrigiendo la nota según lo que te dice el afinador para que te quede afinada. Una vez que te quedó afinada la nota, sacás el afinador, no lo miras más y te dedicas a tratar de mantener ese mi que ya encontraste. Como mantenerlo afinado, sería como mantener vivo el fuego, una llamita, y vos tenés que mantener afinada la nota. Eso va a hacer que de a poco empieces a discriminar cuál es la nota afinada y cuál no. Además, podés hacer el mismo ejercicio que te dije antes con un piano o cualquier otro instrumento que ya esté afinado. Si vos ya tenés afinado el mi, podés cerrar los ojos, escucharlo, tratar de entender esa nota mi, tratar de imaginarla, y eso va a hacer que de a poco empieces a descifrar el sonido y empieces a comprenderlo más. Entonces lo vas haciendo todos los días con una nota distinta y al cabo de una semana ya mejoraste la entonación de distintas notas porque ya aprendes a reconocerlas. No es que uno va un día a afinar todas las notas con el instrumento solo por poner el dedo, sino que con este ejercicio, imaginando las notas, se aprende a corregir más rápido la afinación. Espero haber contestado tu pregunta, Sofía. Cualquier cosa me decís si no. Bien, bueno, mira, a ver, no leo bien, no tengo los anteojos puestos, pero Mera dice, ¿cuáles son las mejores posiciones para tocar el violín? Bueno, justamente de eso vamos a hablar en un ratito, así que ya te voy a contestar bien. Dice César, afecta si están muy separadas las cuerdas del puente. Las cuerdas en el puente, ahí tiene más sentido la pregunta. Si están muy separadas las cuerdas en el puente, sí, afecta. Afecta porque el puente tiene una curvatura específica, una curvatura particular que puede ir variando según el instrumento, pero es esta curvatura la que va a condicionarte a vos para pasar el arco por las cuerdas. Si tus cuerdas están muy separadas, probablemente también estén algunas muy pegadas en cuanto a altura, porque cuando uno pasa el arco, lo que hace que uno pase el arco por distintas cuerdas es este nivel, ¿no? A medida que yo voy pasando el arco y moviéndolo así, voy cambiando de cuerda. ¿Qué pasa si están muy separadas o muy juntas las cuerdas en el puente? Lo que pasa es que te va a complicar a la hora de cambiarlas de cuerda. Cuando estés tocando, al ser dispares las distancias entre las cuerdas, te va a costar mucho algunos cambios de cuerda. Otros te van a parecer más fáciles, seguro, pero te va a ser más difícil encontrar una sola forma de mover el brazo, una postura para tocar, porque el violín no va a ser parejo. Espero, César, haber respondido tu pregunta. Cualquier cosa me decís. Dice... bueno,
se me complica mucho poder leer una partitura fluida. ¿Qué me recomienda? Lo mismo que comentaba hace un ratito, lo que recomiendo es practicar leyendo partituras más sencillas y desglosar la información de la partitura. ¿No? La partitura es una información, es un lugar que tiene información sobre sonidos, sobre los sonidos que tiene que haber, ¿no? Eso tiene la entonación del sonido, la duración del sonido y muchas veces el volumen del sonido. Entonces, cuando uno ve una nota, ve la figura, que es lo que a uno le dice cuánto dura. Ve la nota en sí, que depende cómo esté ubicada en el pentagrama, va a ser una nota u otra. Entonces ahí tenés la parte de la información que te dice cuánto dura la nota y la parte de la información que te dice qué nota es. Y aparte a veces uno puede tener el volumen. Lo importante es poder entrenar la capacidad de reconocer todo eso. La duración es el ritmo. Entonces, ¿qué figura es? Si es corchea, si es negra, si es blanca. Lo que te recomiendo, como les decía hace un rato, al desglosar esa información, es leer la partitura, pero solo el ritmo, por ejemplo. Primero lees 2 compases, solo el ritmo. Ta, 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 ta. Y después solo las notas. La, si, do, re, mi, fa, mi, do. Y después todo junto. Las notas con el ritmo. La, si, do, re, mi, fa, mi, do. Y así es como vas mejorando. Si vos todavía no llegás a esa velocidad, no te preocupes. Agarra menos, no agarres 2 compases completos, no agarres toda la partitura, eso no sirve, porque lo que uno tiene que entrenar es primero poder hacerlo, primero poder repetir un ritmo o 2 ritmos siempre igual, o repetir las notas sin equivocarse. Entonces, agárrate un compás, y si no puedes con un compás, medio compás, y te pones a investigar qué ritmos tiene, cómo deberían sonar, qué notas tiene y cómo deberían sonar con el ritmo. Y así lo vas entrenando de a poquito. Vas a ver que el primer tiempo vas a pensar que no estás avanzando nada. Obviamente, los primeros 2 o 3 días van a ser iguales, no es que uno progrese mucho. Lo importante es la constancia, porque si vos en una semana estuviste haciendo este ejercicio, una mínima mejoría vas a notar la semana siguiente. ¿Cuánto? 10 minutos de práctica, menos todavía por día si hace falta. Pero practica así, de forma pequeña, concentrada, con concentración y constante. Si haces eso, vas a mejorar seguro, seguro, seguro. Bueno, espero que te sirva la respuesta. Bueno, de nada, María. Cualquier cosa, pregúntenme, ¿sí? No hagan reparo en repetir las preguntas si hace falta, en insistir con las preguntas. A veces hay cosas que se me pasan. Bueno, tenemos a alguien que dice: yo estoy aprendiendo sola por el momento, pero me apoyo por libros y videos, por lo que se me complica un poco, pero poco a poco voy avanzando. Bueno, lo primero, qué bueno que estés aprendiendo con ganas de aprender, de forma autodidacta. Es una buena forma de aprender, siempre que uno no tenga apuro en aprender, por supuesto, como lo hablábamos hoy. Para mí me parece que lo mejor siempre es tomar clases con alguien, aunque sean así, virtuales, ¿no? Virtuales o gratuitas o con videos, pero tener un referente de quien ir tomando información. No porque ese referente sea una gran celebridad ni nada. Bueno, en mi caso no soy una celebridad ni nada, simplemente soy alguien que hace mucho tiempo que toca el violín y que tiene ganas de enseñar. Y de mejorar también como violinista, por supuesto. Pero tomar a alguien de que puedas aprender técnica, de que puedas aprender filosofía violinística, eso va a hacer que primero que avances más y seguro que te motives más, ¿no? Porque cuando uno avanza en el violín tiene más ganas de tocar, como en casi todo en la vida. Cuando a uno le va bien en algo, dan ganas de que uno le siga yendo bien en algo, entonces uno se pone a estudiar, se pone a tocar. Todo esto tiene que ver con la filosofía del violín que mencionaba hace un rato. Pero bueno, si bien no me hiciste una pregunta,
sí te quería decir estas pequeñas palabritas. Me alegro mucho de que estés avanzando y de que estés contenta con tu progreso con el violín. Bien, Sofía dice, ¿cómo puedo saber en qué tonalidad está una partitura? Bien, muy importante saber la tonalidad de las partituras, un tema bastante avanzado. Me alegra que ya estés investigando en esos temas. Es muy importante, así que me alegro de que ya estés en esos temas. Por supuesto, es muy importante cuando uno quiere tocar mejor o con unos objetivos puntuales. Tocar mejor, de nuevo, es hacer música que a uno le guste. Porque por ahí se engancha alguien que no estaba mirando el video, que de hecho, bueno, les doy la bienvenida a todos los que se están viendo ahora. Muchas gracias por unirse a este vivo. Les decía que tocar mejor no es tocar bien o mal, sino tocar de la forma que uno quiere escuchar música. Eso es una buena definición para mí de lo que es tocar mejor. Porque si no, uno cae a veces en el decir tal persona toca mal o bien. Bueno, decir una persona toca mal es un poco fuerte, ¿no? Porque uno nunca sabe ni siquiera qué es lo que pretende esa persona con el violín. Por ahí es feliz tocando el violín así, y si esa persona es feliz, seguramente va a haber gente que cuando la escuche disfrute de tocar el instrumento. Bueno, disculpen que me iba por las ramas. ¿Cómo puedo saber en qué tonalidad está una partitura?, preguntaba Sofía. Una forma fácil es ver la cantidad de sostenidos que tiene. Si tiene un sostenido, está en sol o en la relativa menor. Pero en general las canciones o los temas que uno está empezando a ver cuando uno empieza a tocar el violín, son todos en tonalidades mayores. Si no tiene ningún sostenido, está en do. Si tiene un sostenido, está en sol. Si tiene dos sostenidos, está en re. Si tiene tres sostenidos, está en la. Y si tiene cuatro sostenidos, está en mi. Más de cuatro sostenidos, cuando uno empieza a tocar el violín, ya es muy difícil de ver. Hay una reglita que es el famoso círculo de quintas, pero es complejo de explicar. Si querés, Sofía, después me escribís por privado y te paso qué es el círculo de quintas, te lo busco y te comento un poco de qué se trata más brevemente, pero como para que tengas la foto. Bien, Sofía, discúlpame que no pueda extenderme tanto con esta pregunta de la tonalidad, más que la información que te di, espero que te sirva. Después voy a subir ese fragmentito a YouTube por si quieres volver a consultarlo. Pero sí, realmente es una pregunta que nos llevaría varias clases de explicaciones. Bien, Fer. Ya me gusta la pregunta porque es ya un puntapié para el próximo tema, que es la postura. Dice Fer, ¿cuál es la posición correcta del violín? En ocasiones me queda incómodo. Bien, ahora lo vamos a abordar bien, Fer. Gracias. María dice, el soporte es importante, veo que ubicas una franela. Gran pregunta, ya voy a hablar de eso. ¿Y qué es mejor, tocar con cojín o sin cojín? Gracias por esas preguntas. Bueno, el soporte, alguien dice, sirve para tener más cómodo el violín. Se me dobla un poco el puente. Bueno, vamos a contestar las preguntas que tienen que ver con la postura y hablamos de ese tema y después vamos a seguir contestando preguntas. Como les comentaba hace un rato, la técnica es súper importante para cualquier instrumento, para cualquier disciplina artística y especialmente para nosotros que somos violinistas, que tenemos un violín que es un instrumento bastante incómodo de tocar. La postura es una parte central de la técnica, porque es lo que a nosotros nos va a permitir mover mejor, con más facilidad o menos facilidad el cuerpo después. La postura correcta es la postura que a uno le permite moverse con soltura, moverse con libertad, tener amplia gama de movimientos para hacer. Por ejemplo, hablemos un poquito de la técnica del arco y de la postura del brazo del arco. Si ustedes ponen el codo muy abajo para tocar el violín, después no van a poder cambiar de cuerdas con facilidad.
Entonces esa es una postura que no nos sirve para tocar el violín. Por lo que el codo arriba es más práctico para tocar el instrumento, porque a uno le da mayor posibilidad de tocar cuerdas distintas. Hablemos un poco de la mano izquierda. Si ustedes tienen el codo izquierdo metido muy adentro en el instrumento, les va a generar muchísima tensión en el hombro, en el omóplato, en los pectorales, en los bíceps. Va a ser una postura incómoda. Entonces esa es una postura que no nos sirve para tocar el violín. Eso es la importancia de la postura, ¿no? La postura correcta, de la postura que funciona, que es funcional. Yo les recomiendo que empecemos a hablar de la postura desde cero, desde lo básico. Y lo básico es cómo me paro para tocar el violín o cómo me siento para tocar el violín. Si tenemos que estar cómodos para poder tener una gama amplia de movimientos, de poder abordar más cosas para hacer al tocar el violín, tenemos que ya de entrada estar bien posicionados, o parados o sentados. Lo que les recomiendo es siempre que se paren para tocar el violín, lo hagan con ambos pies apoyados y equidistantes en la columna, ¿no? Ustedes se paran, así por ejemplo, no sobre una sola pierna, ni sobre la otra, ni con las rodillas flexionadas así, ni trabadas para atrás tampoco. Se paran con los pies equidistantes, apenas más abiertos que el ancho de caderas o que el ancho de hombros, y desde ahí van montando toda su estructura hueso sobre hueso como si fueran una columna, si ustedes tocan parados, ¿no? Cuando llegan a la parte de la columna real, no de que ustedes se piensan a sí mismos como una columna, lo que tienen que hacer es no encorvarse y tampoco sacar la panza a la hora de tocar el violín. ¿Por qué? Porque si ustedes se encorvan, lo que van a hacer es alejar el violín de ustedes. Ustedes tienen el violín acá si están erguidos. Si ustedes se encorvan, el violín les queda como escondido acá, y aparte al acortar el brazo también alejan acá la mano, entonces terminan tocando el violín de una forma que no es práctica para nada. Entonces no encorvarse y tampoco sacar la panza. Sacar la panza va a hacer que la tensión se acumule atrás, las cervicales molesten, entonces la columna realmente erguida, como una vértebra posicionada sobre la otra vértebra. Cuando llegan al sector de los hombros, y es muy importante no levantar los hombros para tocar el violín, porque de nuevo, los músculos no son máquinas, funcionan a veces como máquinas, uno puede pensarlo así, pero no somos una máquina, somos personas y los músculos se cansan, entonces es importante mantenerlos lo más relajados que se puedan, con un mínimo tono para no desarmarse, por supuesto, porque si uno estuviera relajado todo el tiempo sería una ameba y estaría por el piso, no tiene sentido pensar en la relajación así, sino un mínimo tono muscular como para poder mantener los hombros arriba sin disparidades. Entonces, hombros relajados, pie bien apoyados, columna erguida, hombros relajados. Y ahora hablamos de cómo colocar el violín. Cuando ustedes tocan el violín, tienen que tener el violín dentro del campo visual, porque si se les escapa el violín del campo visual, de repente no pueden ver ni dónde tienen los dedos, ni cómo están pasando el arco, ni nada. Entonces tener el violín muy abierto no sirve, a no ser que uno gire así la cabeza, y cuando uno gira así la cabeza genera mucha tensión en el cuello. Entonces volvemos a lo mismo, si queremos tocar relajados o con el mínimo tono, la mínima tensión posible, no podemos tener el violín lejos de nuestro campo visual porque va a hacer que nos tensionemos cuando querramos verlo. Entonces, lo que les recomiendo es tener el violín ubicado más en el centro. Tampoco les digo acá como si fuera una especie de pared, sino bueno, apenas a unos 45, 40, 37 grados de ustedes, de su eje, de su centro.
ese es un buen lugar para tener el violín posicionado. Ahora, ¿cómo tengo que tener el violín? Paralelo al piso, inclinado, más bajo, más alto. Yo se los recomiendo inclinado y alto. Siempre el violín inclinado hacia adentro y alto. Y para eso les recomiendo tener o un soporte o una franela, un cojín. Algo que les levante el instrumento, acá en esta parte, para que ustedes puedan tener el violín hacia adentro e inclinado. ¿Por qué lo ponemos inclinado? ¿Por qué lo pongo así al instrumento? Porque entonces mis dedos llegan con mayor facilidad y yo no tengo la necesidad de meter el codo hacia adentro. Entonces puedo tocar relajado, con el hombro relajado, con el brazo relajado, sintiendo el peso del brazo, sin la necesidad de meter el codo así. ¿Por qué no metemos el codo así? Porque genera mucha tensión. Y lo que queremos es ahorrar energía, poder tocar relajados, poder tocar más tiempo. Entonces, una franela, un soporte, cualquier cosa que a ustedes les sirva para levantar el violín un poquito y tener las cuerdas más cerca de ustedes, ¿sí? Más cerca de su eje, de su centro. Ahora, ¿qué les recomiendo? Franela, soporte, cojín, almohadilla. No puedo recomendarles una sola cosa. Lo que sí puedo decirles es que ustedes tienen que buscar estar cómodos. Si ustedes están levantando mucho el hombro para sostener el violín, no sirve. Ustedes tienen que buscar poder sostener el violín de forma tranquila sin levantar el hombro o sin cerrar demasiado así el pecho, ¿no? ¿Cómo tiene que apoyar el soporte? Que esto es importante. El soporte, para mí y para la persona con quien yo tomé clases mucho tiempo, que es una gran violinista, el soporte no tiene que apoyar más que acá, apenas en la parte más alejada de la clavícula o del hombro, pero apenas acá. Esto es importante, que no toque el hombro, que el soporte no se apoye acá, porque esto lo están moviendo cuando tocan el violín. Ustedes apoyan acá, justo en el borde del hombro del soporte, el violín les va a bailar todo el tiempo. Y lo que queremos es un violín quieto, estable, que nos permita a nosotros movernos alrededor de él y lograr diferentes sonidos. ¿Está bueno que el soporte apoye acá, en ya el pecho, los pectorales? No, no está bueno para mí, porque eso bloquea cualquier tipo de movimiento que uno pueda hacer. El instrumento es algo sólido y concreto que no se va a mover por sí mismo y no va a cambiar su forma para que nosotros toquemos mejor. Somos nosotros los que tenemos que poder adaptarnos al violín y cambiar lo que hacemos con el cuerpo para tocar mejor. Por eso les decía la importancia de estar relajados al tocar, de tener una postura que no genere tensión excesiva y que nos permita a nosotros movernos alrededor del violín y tocar tranquilos y poder usar el violín para tocar mejor. Si ustedes no se pueden mover, no van a poder hacer los movimientos necesarios para que el violín suene bien. Entonces, ¿cómo tiene que apoyar el soporte? El soporte, para mí, y esta es mi concepción personal y la de mi escuela técnica, tiene que apoyar apenas aquí, en el fragmento de la clavícula exterior o del medio, ¿sí? Acá ya no nos sirve, sobre el hombro no nos sirve. Acá un pedacito. Para eso, si ustedes tienen el soporte con el violín, si ustedes usan este tipo de soportes, este es mi soporte, que de hecho yo le agregué, cuando usaba soporte, le agregué un pedazo de goma eva para, está pobrecito ya, que se quiere jubilar, pero le agregué un pedazo de goma eva para levantarme el violín. Entonces yo me lo apoyaba acá, ahora les voy a mostrar bien cómo me queda. Lo ponía en el instrumento de tal forma que me apoye solo acá. Entonces me tomaba la parte del medio de la clavícula, más cercana al cuello, acá me quedaba libre para tener libertad de mover el violín tranquilo, y el hombro también me quedaba libre.
¿Cómo lo colocaba? ¿Cómo lo coloco cuando tengo ganas de usarlo? Lo coloco en diagonal al soporte, lo coloco así. Con el lado izquierdo del violín sería, si ustedes le ponen el soporte con el violín dado vuelta, se pone el violín así, o de una forma más cómoda, yo porque estoy con la cámara, y ponen más levantado el lado izquierdo del violín y más abajo el lado derecho del violín. Entonces cuando ustedes se lo pongan al soporte o al violín con el soporte, les va a apoyar justamente acá, en la parte del medio de la clavícula, como pueden ver, y acá les va a quedar libre. Esta posición, si usan soporte, es la que yo les recomiendo. Les deja el violín hacia el centro, en su rango visual, les deja el violín inclinado, les deja el hombro libre para que ustedes puedan ir tocando tranquilos y probando las diferentes posiciones si ustedes tocan posiciones. Si ustedes no usan soporte o no quieren usar soporte, que para mí está muy bien también, si bien el soporte estabiliza, yo no uso soporte, uso una franela enroscada envuelta en otra franela, que me lo apoyo donde estaría el soporte y ya me queda acá fijo. ¿Ven? No, como ven, no me toma el hombro, apoyo solo acá, solo en esta parte de la clavícula, y acá me queda libre. Entonces yo, si quiero tocar alto en la cuarta cuerda, puedo tocar alto en la cuarta cuerda, y si quiero tocar en la primera cuerda, puedo tocar en la primera cuerda. Bien, hasta ahí del soporte, y creo que es bastante data de lo relativo al soporte y de cómo acomodarlo. Cualquier cosa me vuelven a preguntar si tienen alguna pregunta más específica sobre el soporte. Seguimos con otras cuestiones sobre la postura. Una vez que ya tenemos acomodado el soporte, lo que tenemos que pensar es en la disponibilidad de los brazos derecho e izquierdo. Recién hablándoles del soporte les comentaba sobre las ventajas de tener el violín en medio e inclinado para tener una amplitud interesante de movimientos acá, ¿no? Vamos a quedarnos acá ahora en la mano izquierda puntualmente y la postura correcta de la mano izquierda, correcta. La postura funcional, la postura que a ustedes les sirva más. Lo que tenemos que pensar aquí, de nuevo, bajo esta premisa de tener el violín, es decir, de tener el violín quieto y nosotros adaptarnos al violín, lo que tenemos que pensar es cómo hacer para que poner los dedos sea más fácil, básicamente. Cómo hacer para que los dedos lleguen bien al violín, lleguen sin complicaciones. La clase pasada surgió algo sobre poner la mano más cerca del instrumento. Les di un consejo sobre acercar la mano al instrumento si ustedes no llegaban con el cuarto dedo. El mismo consejo les voy a dar hoy, pero por todos los dedos. Si ustedes tienen la muñeca alejada del violín, lo que hacen es alejar los dedos. Entonces no llegan a tocar los dedos. Sí llegan a tocar si meten el codo. Pero entonces al meter el codo generan tensión acá y se van a cansar más rápido. Entonces, antes de hacer esto de alejar la muñeca y meter el codo, que genera mucha tensión acá y se cansan más rápido y se estresan, mejor solucionan acá. Acercan la muñeca al violín, relajan el codo, tienen los dedos cerca, tienen el cuerpo relajado, pueden tocar con mayor facilidad. Esa es la forma que yo les recomiendo de posicionar aquí la muñeca izquierda. Por supuesto, no es la única, hay muchas escuelas diferentes, pero es la que yo enseño porque es la que yo uso para tocar. Ahora, ¿dónde tiene que estar el pulgar para tocar el violín? ¿Cuál es la postura correcta del pulgar? Bueno, la postura correcta del pulgar, de nuevo, es la que nos permita tener la mano relajada y poder, en este caso, presionar bien las cuerdas. Que las cuerdas las vamos a presionar con los dedos, pero al tener el brazo relajado, también podemos presionar un poco las cuerdas con los dedos. Para esto, el pulgar no tiene que estar generando tensión. Si ustedes lo ponen hacia allá, les va a generar tensión. Y si les genera tensión, les va a anular
por supuesto la relajación que tienen acá, pero también les va a anular la posibilidad de moverse por el violín. Si ustedes hacen cambio de posiciones, el pulgar tenso y estirado les va a quitar la base para sostener el instrumento. Entonces, esa es la posición correcta del pulgar. Si ustedes tienen la mano metida, así acercada al instrumento, el pulgar apenas le va a hacer un soporte secundario y apenas lo van a usar para apoyar el violín y para los cambios de posición. Entonces, eso con relación al pulgar. Ahora, si ustedes tienen la mano metida, pero con la mano abierta, como alejándola del violín, los dedos de nuevo les quedan lejos, entonces no pueden tocar el instrumento. Entonces, aparte de tener la mano metida y el codo hacia afuera, tienen que tener los nudillos cerca del violín, porque si no, no hay forma en que puedan poner los dedos sobre el instrumento. Bien, eso sobre la mano izquierda. Es bastante info, la tiro a veces de forma medio desordenada, pero ustedes no se queden con las dudas, pregúntenme. Brazo derecho. ¿Cómo hacer para pasar bien el arco? Que bueno, es el tema de la clase que viene, que voy a subir a YouTube. Pero ¿cómo hacer ahora para tener una buena postura en relación al arco? En relación al arco, de nuevo, lo que ustedes tienen que tener en mente es poder hacer una serie de movimientos amplios, que ustedes se puedan adaptar bien al violín. Si ustedes, de nuevo, como les mencionaba hace un rato, tienen el codo bajo, no les va a resultar para tocar bien el violín, porque no van a poder cambiar bien las cuerdas. Lo que tienen que buscar es una postura del codo y de la muñeca y de los dedos que les permita hacer distintos movimientos y variados y con poco esfuerzo para tocar aquí el violín. Entonces les recomiendo tener el codo alto, el hombro relajado, la muñeca abajo de la altura del codo, que esto es importante, porque si ustedes tocan así van a quitar las cerdas del violín, y si ustedes quitan las cerdas del violín y de las cuerdas no les va a sonar. Entonces muñeca abajo, codo alto y dedos redondeados, que eso es algo muy pero muy importante. Si ustedes quieren tocar el violín y quieren que suene bonito, redondeen los dedos, que eso va a hacer que los movimientos que hagan con el arco van a ser mucho más flexibles. Bien, me dio una catarata de información, pero yo no sé puntualmente qué le sirve a cada uno, así que traté de tirar toda la info posible sobre la postura del arco. Espero que les haya servido, cualquier cosa me preguntan. Bien, ahora sí voy a empezar a contestar otras preguntas. Vamos a hacer otra tanda de preguntas específicas que pueden o no tener que ver con este tema que charlamos recién. A ver qué preguntas hay aquí. Bien. Bueno, Lucas decía, el soporte sirve para tener más cómodo el violín, ¿sí? Es para uno estar más cómodo con el instrumento y tenerlo de forma más accesible. Bien, alguien dice, se me dobló un poco el puente porque estaba bordado mucho tiempo. ¿Cómo puedo arreglarlo o tengo que comprar uno nuevo? Te recomiendo que compres otro puente y que lo hagas poner con alguien que sepa, con un luthier, que amolde bien tu puente, porque si se dobló, o lo repara él con calor y con herramientas especiales, o él va a ver, el luthier te va a decir si tenés que comprar otro puente o no y ponerlo. Pero sí te recomiendo que lo lleves a un experto, a un luthier, que te diga si tenés que cambiar o no el puente. Si se dobló, en general se cambia, ¿sí? Difícilmente se pueda volver a enderezar. Bien, a ver, tenemos... Bueno, no, por favor, muchas gracias a vos por hacer tu pregunta. Hay nombres que no sé cómo leer, así que disculpen si no los leo, pero bien,
entiendo que según voy respondiendo cada pregunta, ustedes se darán por aludidos. Ceci Stein. ¿Dónde estudié? Estudié siempre con profesores particulares. Ahora estuve estudiando en realidad mucho tiempo con una violinista excelente que se llama Marta Roca, que se la recomiendo escuchar. Y si un día tienen la oportunidad si están en plan de ser violinista, si quieren estudiar con ella, es una profesora excelente. Para niveles altos, sí, para niveles altos. Bien, a ver, ¿quién más? Preguntas tenemos aquí. Bueno, gracias a todos por unirse, éramos bastantes recién, así que muchas gracias. Para la técnica del vibrato, ¿cuál sería? Bien, la técnica del vibrato en sí nos llevaría bastante más tiempo de debatir porque es una técnica muy específica. No todo en tocar el violín requiere técnicas específicas y cuidadosas. Aquí en estas clases abordamos temas más específicos y luego preguntas puntuales. Pero lo importante para la técnica del vibrato es, primero que hay varias. Está la del brazo, que es moviendo el brazo. Está la de muñeca, que es moviendo la muñeca. Y está la de dedo, que es moviendo solo el dedo. Lo que uno tiene que hacer con la técnica del vibrato es mover la cuerda, mover el dedo, para cambiar la distancia y la tensión que tiene la cuerda. Y así, con este cambio de distancia y cambio de tensión, es como se consigue esa oscilación en el vibrato. Entonces, la técnica que yo uso para el vibrato es de muñeca, y es la que te voy a comentar brevemente ahora, que consiste en mover la mano de atrás hacia adelante con la muñeca totalmente relajada. Con el dedo con la presión justa, lo que hacemos es apretar y al mover la muñeca generamos esta oscilación que recién les comentaba. Eso, Eric, sobre la técnica en sí del vibrato. Tenemos tres, la de dedo, muñeca y brazo. Yo uso la de muñeca, que consiste en mantener la muñeca relajada con la presión justa en el dedo y mover así la mano, ¿sí? Para atrás y para adelante. Bien, eso sobre la técnica del vibrato. Bien, no tenemos más preguntas aquí en el chat, anímense a hacerlas. Eric, por favor, me alegro que te haya servido la respuesta. Bien, tenemos aquí una pregunta que dice: ¿recomienda alguna técnica o considera que debe ser personalizada? Saludos. Una pregunta excelente que hicieron recién. Recomiendo una técnica específica, sí, totalmente, porque hay varias escuelas técnicas, escuelas de técnica, está la rusa, la franco-belga y hay otras más, otras vertientes más. Yo les recomiendo la escuela franco-belga, ¿sí? Que es la que tiene la toma del arco como la que tengo yo, que es este tipo de toma de arco. La escuela vieja rusa tiene la toma de arco más así. La verdad es que yo no sé muy bien cómo implementarla. Justamente la considero una postura incómoda. Yo toqué con una posición similar un tiempo, pero nunca fui bien instruido en la técnica del arco rusa. Siempre fue más tirando a la franco-belga, que es la que yo uso y les recomiendo, porque tiene la ventaja de contemplar a los dedos como extensiones que nos sirven para tocar mejor. Así que esa es mi recomendación, la técnica franco-belga del arco, y la verdad que la de la mano izquierda también son las que uso yo. ¿Qué pasa con las técnicas personalizadas? ¿Y por qué no las recomiendo? Porque, digamos, el violín tiene muchos años, ya cientos de años como instrumento, y tiene 200, 300 años de estudio de la técnica. Así que yo confío más en 200 o 300 años de estudio que en las epifanías de algunos profesores que hacen las técnicas personalizadas, ¿no? Como
Bueno, si a vos te resulta más cómodo esto, hacelo así. Yo pongo eso como bastante más relativo, porque por ahí a mí me resulta más cómodo meter el codo para hacer vibrato, ¿no? Es un caso puntual. Pero yo sé que si meto el codo así, me va a generar más tensión. Entonces, si con esa técnica solo puedo hacer buen vibrato, capaz que conviene más tener una técnica más general, más organizada, más sistémica, cosa de que hayan posturas estratégicas como esta que les recomendaba hoy, que es estar erguido, tener los hombros relajados, poner la muñeca cerca, los nudillos cerca, los dedos redondeados. Todo eso constituye la técnica y constituye una escuela de técnica, ¿sí? Una ideología, una forma de ver el tocar el violín que les va a hacer que les resulte más cómodo o menos cómodo para unas o para otras cosas. Así que esa es mi respuesta respecto a la técnica y qué técnica recomiendo. Bien, los invito a hacer más preguntas. Vamos a hacer unas 2 o 3 preguntas más y ya iremos eh, cerrando y guardaremos más energía para las próximas clases. Bien, ejercicios para mejorar me piden ahí. ¿Podría recomendar ejercicios para mejorar? Sí, por supuesto que sí. Hay muchas cosas que se pueden trabajar y mejorar, por lo que si pudieras comentarme qué es lo que puntualmente estás buscando mejorar, mejor. Mientras tanto, te puedo ir diciendo que uno puede mejorar muchas cosas en el violín, ¿no? Puede mejorar la capacidad propia de reconocer sonidos, puede mejorar la capacidad de mover los dedos de forma efectiva, puede mejorar la capacidad de mover el arco mejor, y para todo eso hay una serie de ejercicios que pueden servirnos. Así que si me podés detallar ejercicios puntuales o sobre qué querés mejorar, te recomiendo unos. Bien, el movimiento de los dedos. Gracias por la pregunta. Tenemos los dedos de la mano izquierda, que supongo que son a los que te referís. Los ejercicios para mejorar el movimiento de la mano izquierda, de los dedos de la mano izquierda, que yo te recomiendo, son, primero con el violín y la postura correcta, empezar a hacer este simple ejercicio, pero levantando los dedos para arriba, valga la redundancia, levantando para arriba, y de forma veloz, de forma rápida y certera, y sin mover la mano. Yo sé que este ejercicio parece aburrido, pero en realidad tocar el violín es más básico de lo que parece siempre. Entonces, este ejercicio es básico, pero es muy funcional. Entonces, te acomodas el violín de una forma cómoda, con toda la postura, investigá cómo es el tema del soporte, si vas a usar soporte. Y después, mientras haces eso, haces este otro ejercicio que es colocar la postura de la mano con la muñeca cerca, con los dedos cerca del instrumento, con el pulgar relajado y en el medio, y lo que vas a hacer es tratar de, sin mover todo el brazo, levantar de forma rápida los dedos. Rápida y certera, sin mover nada de esto. Bien estirados los dedos. Y que no te cambie la muñeca, que no sea esto, ¿no? El brazo, que no se mueva nada de nada. Entonces, entrenás solo mover los dedos. Para arriba, después lo podés hacer con los dedos no tan estirados hacia arriba, sino semiflexionados, que es una forma más en la que uno toca el violín con esta posición. Entonces, moves así. Levanto, suelto, levanto, suelto. Siempre con velocidad y siempre relajando entre movimiento y movimiento. Bien, esos son dos ejercicios en realidad, uno con los dedos estirados y otro con los dedos más bien redondeados. Después, fuera del instrumento, lo que puedes hacer es hacer ejercicios de disociación de los dedos de la mano izquierda. Los apoyas en un lugar, yo lo voy a hacer con mi brazo para que se vea bien, pero relajando
la muñeca, con la muñeca bien apoyada, ¿sí? En una mesa, por ejemplo, empezás a levantar los dedos uno a uno. Este es un muy buen ejercicio para empezar a agilizar los dedos. Ahora, si vos lo estás buscando en un nivel más complejo, hay un método que es el método Schradieck, que consiste en una serie de partituras escritas donde lo que entrenas son estos movimientos. El Schradieck es un buen método para eso. Hay un Sepsik también que sirve para eso. Así que esa es mi respuesta. ¿Sí? Si querés un ejercicio más básico, son esos los que te recomendé recién. Si querés un ejercicio más complejo, Schradieck o Sepsik son buenos métodos. Pero recuerden que es importante que hacer bien el ejercicio, con el objetivo claro, que en este caso es mover veloz los dedos. Por más método que ustedes usen, si no usan el objetivo concreto de, bueno, yo quiero mover el dedo así, por ejemplo, no les va a servir. De nada, me alegro que te haya servido la respuesta, Galaxia. Bien, teníamos una pregunta aquí que se me perdió recién, entre la técnica del vibrato y bien, Lidia pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda más o menos en aprender a tocar bien, más o menos bien, o más o menos bien? Es una respuesta muy relativa, depende sobre todo de cuánto tiempo le dediques vos de práctica y si tenés un buen profesor o no. Si tenés un buen profesor, en 2 o 3 años deberías estar tocando muy bien el violín. Y si estudias, por supuesto, ¿no? Si uno estudia, si uno hace la práctica diaria, 2 o 3 años, uno toca más o menos bien. Lo que pasa es que el más o menos bien siempre se va corriendo, ¿no? Porque uno no es tan consciente. Como son procesos que llevan su tiempo, 1 año, 2 años, uno no se da cuenta de que está tocando mejor hasta que pasó un tiempo. Pero 2 o 3 años de una práctica diaria, ahora sí, si uno quiere aprender a tocar bien, entre comillas, de una forma más profesional, la práctica diaria ya no son 10 minutos ni cerca, tiene que ser un poco más. Empezar con 1 hora y se puede llevarlo a 3 o 4 horas si uno quiere aprender a tocar de forma más profesional, ¿no? A eso yo le llamo, o entiendo que te referís a eso cuando decís tocar más o menos bien. Después, ¿cuánto tiempo tardaría uno en aprender a tocar canciones? Nada, la verdad es que en este curso que estamos haciendo la idea es que ustedes ya aprendan su primera canción en 6 semanas. Así que con 1 mes y medio, con práctica de 10 minutos diaria, se logra aprender a tocar el violín en 6 semanas. Y de ahí a tocar más canciones que pueden pasar 3 meses, 4 meses. Al cabo de 1 año, con una buena técnica, con práctica, unos buenos objetivos y un buen profesor, en 1 año uno debería estar tocando varias canciones y sin ningún problema. Espero que te sirva mi respuesta. Qué bueno, me alegro que les resulten claros los consejos. A veces uno está cansado, como hoy, por ejemplo, domingo, que me tocó ordenar toda mi casa y estaba cansadísimo y tenía miedo de ver si los consejos iban a ser buenos o no. Pero si les sirven mis consejos, agradecido yo de ustedes, que hagan preguntas, que quieran aprender a tocar el violín, que eso es un montón. Así que bueno, ahí veo sus comentarios, 1000 gracias por tus conocimientos, muchas gracias, muy claros los consejos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por coparse, por hacer las preguntas, por hacer muy buenas preguntas. Bueno, tenemos ahí, comentan, millones de gracias por tomar de su tiempo y compartirlos. Gracias a ustedes por valorarlo también. Para mí es por supuesto muy importante, ¿no? Poder apoyar, sentir que a ustedes les sirven estos conocimientos, incluso estando cansado. Gracias, pregunta.
Lidia, gracias. Es que estoy aprendiendo a tocar desde casa por videos y un libro. Bueno, Lidia, mira, mi recomendación es que busques un profe. Em, yo puedo ser tu profe, estos pueden ser los espacios de clase tranquilamente, estos son espacios más de debatir, pero si tienes la oportunidad de tomar clases o particulares o clases grupales ya en otro formato, no en tanto de conversatorio, sino en un cara a cara, mejor para avanzar. Entonces ahí vas a tardar menos tiempo. De nuevo, que tiene que ver con el tema que hablábamos hoy al comienzo, que era aprender a tocar más rápido. ¿Cómo uno puede tocar más rápido el violín? Con un profe, con práctica y con buena técnica, que eso es importante. No es que uno solo de autodidacta no pueda llegar, se va a llegar a los mismos resultados si uno es astuto, inteligente al estudiar, se logran muy buenos resultados. Pero es mucho más rápido y nos ahorra errores tener un profe, alguien que nos oriente, pero puntualmente técnica a técnica. Como verán, estas clases y en general las clases que uno puede encontrar son más generales. Yo trato de darles consejos puntuales, pero sí, siempre que uno pueda tener la opción, la oportunidad de que a uno le muestren paso a paso cómo se hace algo, es la mejor forma de avanzar porque te ahorra errores, te ahorra tiempo que uno tiene que estar renegando que no suena, etc. Bueno, me dicen aquí, bueno, maestro, se merece un buen descanso. Gracias, Lucas. Eh, Muchas gracias. Me lo voy a tomar ahora sí. Igual mañana a la mañana a estudiar de nuevo violín. Que no sé si a ustedes les interesa, díganme, pero yo estoy pensando en hacer mini videos de mis jornadas de estudio. Yo estudio todos los días y tengo una rutina ya armada y podría subir pequeños videos de las cosas que estoy haciendo por si a ustedes les sirve para orientar sus rutinas de estudio, saber qué conviene hacer primero, qué no. Todas esas cosas ustedes me avisan y yo empiezo a subir el material. Lo que a ustedes les sirva para aprender a tocar, para mí es lo que tengo que hacer, por supuesto, porque lo que quiero es enseñarles en un formato distinto que es al de la clase paga, ¿no? Eso lo sigo haciendo, sigo dando mis clases particulares, mis clases grupales, pero bueno, esta es otra forma de hacer llegar conocimiento. Bueno, me dice excelente clase, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, María, por tu comentario alentador. ¿Qué arco debo usar? Soy principiante, pregunta Eric. Mira, al tamaño del arco seguramente sea un 4/4, que es el de los violines ya del tamaño grande, el tamaño estándar del violín, con el arco 4/4. Y el arco moderno, siempre es este tipo de arco, ¿no? Que ustedes van a ver así, que tiene la curvatura hacia abajo. Porque hay otro tipo de arcos, que son los arcos barrocos o que se usan para tocar música antigua, que yo no tengo acá porque no toco música antigua de forma única, ¿no? En general la gente que por ahí tiene un arco barroco es gente que se dedica exclusivamente a la música antigua. Entonces, Eric, un arco moderno, tamaño 4/4, va a estar más que bien. Sí es importante que a la hora de elegir el arco observes que tenga esta curvatura hacia abajo, ¿sí? Que si vos apretas un poco el arco, no se te vaya hacia el costado demasiado la curvatura, ¿no? Para elegir un buen arco tiene que tener una curvatura hacia abajo, tiene que tener aquí la línea completamente recta, esta que vemos aquí, sin desviaciones. A ver si puedo hacer ahí que se vea bien. Como vemos, una línea recta. Acá tiene la panza hacia abajo. Las cerdas no están todas despeinadas para cualquier lado, sino que están todas bien peinadas. Esto es un encerdado que hice hace poco. Muy lindo trabajo que me hizo un colega violinista y luthier. Si ustedes están en Buenos Aires y quieren saber de arcos o hacer encerdar sus arcos, me preguntan y les paso el contacto. Y otro detalle al comprar tu arco, para saber qué arco tenés que usar, uno que cuando vos lo aprietes, así agarrás la punta y el talón y lo apretás,
que no se te mueva hacia el costado, la curvatura esta, que solamente se achique así la panza, se baje más. Ese es un buen arco. Por supuesto, dentro de las posibilidades de cada uno. En general, los buenos violines, los buenos arcos son hechos por artesanos, por luthiers, por arqueteros, por gente que se dedica a eso, y por supuesto lleva mucho esfuerzo construir un arco, así que suelen ser costosos, pero se pueden encontrar arcos chinos o de fibra de carbono muy buenos. Por ahí, si te sirve ese dato. De fibra de carbono están muy bien, y hay más económicos también mejores. Bueno, gracias profe, me ayudó mucho lo de la postura, me alegro Paula, gracias. Sí, se me hace interesante, me dicen, bueno, muchas gracias. Bueno, genial, me alegro. Entonces voy a empezar a hacer eso de subir las pequeñas rutinitas de estudio. Bien. No me animaba mucho porque en general, o sea, les soy honesto, yo me levanto a las 6 menos cuarto para tocar el violín, en general, entonces no suelo estar ni muy peinado ni nada. Me levanto medio en pijama y me pongo a tocar, pero me voy a poner más prolijo para subirles los videos a ustedes de las rutinas de estudio. Ahora que sé que les interesa. Bien. A ver qué dice Lidia. Sí, eso es cierto. Más adelante, cuando me acostumbre un poquito más al violín. Ok. Cuando te acostumbres un poco más al violín, vas a estar buscando un profesor. Bueno, genial, Lidia. Me parece excelente. Yo voy a empezar a dar un taller bastante económico, una propuesta distinta. Es un taller donde vamos a estar cara a cara relativamente, porque va a ser con Zoom, así por Zoom, así lo podemos hacer de forma internacional. Voy a empezar a dar un taller por Zoom de hasta 10 personas. Van a ser varios talleres en los que ustedes van a poder tocar en la clase, tener una devolución más como la clase particular y ver las clases de sus compañeros. Vamos a tener un eje central de la clase y después vamos a tener 1 hora y media reloj para hacer preguntas, ¿sí? Cada uno va a tener un ratito, 10 minutos, por eso vamos a hacer 10 personas nada más en el taller, donde van a poder tocar, van a poder mostrarme, vamos a poder hacer preguntas puntuales sobre cómo agarrar, y sobre todo van a tener devoluciones puntuales que acá no se puede, ¿no? Porque yo me veo a mí, digamos, acá en la pantalla de mi teléfono y veo sus preguntas, pero no los puedo ver a ustedes. Que si tenemos un ratito, 10 minutos cada uno, ustedes me pueden mostrar qué es lo que están haciendo y yo darles un consejo puntual, como bueno, no, acá este dedo ponelo así, o mira esto así. Bueno, esos espacios van a tener un arancel de 1.300 pesos argentinos, pero todo el mes, van a ser 4 clases de 2 horas por 1.300 pesos el mes, que es, para lo que es hoy una clase de violín, es un buen precio, la verdad es bastante económico. Pero bueno, es un formato súper dinámico, ¿no? Al ser varias personas, al tener varias preguntas distintas, va a ser como un vivo de Instagram, pero en un nivel, por supuesto, mucho más serio y más profesional. ¿Qué quiere decir más serio y más profesional? Que es más directo, que funciona más, porque acá yo solo leo las preguntas y voy contestando con mi mejor voluntad y con mi mejor esfuerzo, pero por ahí queda corto en algún sentido. Así que eso, Lidia, si en algún momento estás interesada, me escribís y te paso toda la data. Igual la van a tener pronto en mi página web, violinistasmaraeventos.com. Eric dice, gracias, buenísimos los consejos, la verdad es la primera vez que veo una transmisión y me quedé encantado, estaré al pendiente. Gracias. Bueno, Eric, gracias a vos por tu comentario. Me alegra mucho que te haya servido la clase. Está buenísimo encontrar gente, no lo digo por mí, ¿no? Porque como les comentaba recién, hay varios colegas que están haciendo cosas similares, pero es importante poder tener un espacio donde hacer preguntas sin necesidad de tener la certeza de que, bueno, quiero pagar un taller de violín, que está buenísimo, de hecho se los recomiendo y se los ofrezco,
Pero bueno, muchas veces uno no sabe si quiere pagar un taller de violín, sobre todo en los momentos de crisis como ahora, ¿no? Eh, Bueno, eso. Así que me alegro que te haya servido, Eric, la clase. Bueno, María y Niretak, bueno, me alegro que les guste la idea. Van a tener la info pronto entonces sobre el curso y ya mañana mismo voy a empezar a subir mis pequeñas rutinitas de estudio aquí al Instagram. Bueno, si hay alguna pregunta más, la recibo encantado y si no, ya vamos cerrando y nos vemos el próximo domingo y bueno, quienes ya quieran participar de los talleres, en los talleres. Muchas gracias a vos, Maribel, por tus preguntas, por participar. Gracias, Lucas, a vos. La verdad que vi cosas tuyas. Si pueden, vayan a ver el Instagram de Lucas B-music, que realmente toca muy bonito y está haciendo música popular, arreglos muy interesantes. Así que se los recomiendo. Muchas gracias, Pablo Medina, por sumarte al encuentro de hoy. Me alegro que te haya gustado. Es un placer saber que del otro lado de la pantalla estás vos en algún momento escuchando estos pequeños consejos, estas conversaciones. Gracias, Golo Fitness, también a vos por participar. Saludos para vos. Saludos para todos ustedes. Vamos a cerrar entonces aquí. Un placer tenerlos de nuevo y ya nos estaremos viendo y compartiendo más información y charlas sobre el violín. Les mando un saludo muy grande y hasta próximos encuentros.